Bien, en esta clase vamos a ver las leyes de Kepler, pero antes es necesario mencionar que uno de los primeros asuntos en ser abordados en la astronomía moderna fueron el de los movimientos de los planetas en el cielo. Este problema no se resolvió hasta que Tycho Brahe y Johannes Kepler aunaron sus esfuerzos para poder justamente describir tres leyes que rigen el movimiento de todos los astros. Menciona a Tycho Brahe porque él fue el mejor observador a ojo descubierto, ya que contaba con un observatorio en el cual podía justamente hacer mediciones o observaciones de los astros. Y Johannes Kepler fue el que pudo elaborar las leyes a través de los datos obtenidos por Tycho Brahe. Por lo tanto, el esfuerzo se debe reconocer a ambos astrónomos. Bien, Kepler lo que hace es describir tres leyes sencillas del movimiento de los planetas alrededor del Sol o del sistema solar, en el cual tienen los siguientes enunciados. La primera ley habla sobre los planetas que se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. O sea, si yo tengo un planeta, o el planeta Tierra, supongamos, va a orbitar en una trayectoria elíptica alrededor del Sol, ubicado el Sol en uno de sus focos. Recuerden que una elipse tiene dos focos, por lo tanto, ese sería un foco y ese sería el otro foco. Repito, primera ley, todos los planetas describen trayectorias elípticas alrededor del Sol, situándolo al Sol en uno de los focos de esa elipse. La segunda ley dice, en su movimiento orbital, la línea que une un planeta con el centro del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué es lo que necesitamos considerar acá para la segunda ley? Primero vamos a considerar dos intervalos de tiempo iguales. Por ejemplo, el tiempo 1 en la posición 1 a la posición 2 debe ser igual al tiempo en la posición 3 a la posición 4. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que el planeta se encuentre en la posición 1. Entonces, el radio vector del planeta, o sea, el radio vector que une el planeta con el Sol, va a ser el siguiente. Y supongamos que el planeta en un tiempo posterior se encuentra en la posición 2. Entonces acá vamos a volver a trazar el radio vector que une justamente el planeta y el Sol. Entonces, cuando hable, recién lo mencioné, de las áreas iguales en tiempos iguales, significa que esta área que se va a generar acá, esa región, va a tener un área 1, supongamos, o lo hagamos de esta forma. Y si tomamos otro tiempo posterior a ese, supongamos que el planeta se encuentre en la posición 3, debería trazar de vuelta el radio vector, y el planeta en el punto 4, para el mismo intervalo de tiempo. Supongamos que ese intervalo de tiempo corresponda a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Lo que sí es importante que estos intervalos de tiempo, no importa cuánto sea, no importa cuánto sea el valor que tome, pero que sean igual. Por lo tanto, en esta región que se genera de este lado, se va a generar un área que va del punto 3 al punto 4. Por lo tanto, a esto nos estamos refiriendo sobre las áreas iguales en tiempos iguales. Recuerden, la segunda ley de Kepler dice, en su movimiento orbital, la línea que une el planeta con el centro del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea que esta área, si la podemos determinar, debería ser la misma de esta área medida en el otro intervalo de tiempo. Por eso es necesario considerar dos tiempos o dos intervalos de tiempos iguales, y las áreas que barre el radio vector del planeta deben ser iguales. O sea, que el área que va desde el punto 1 al punto 2, que se toma teniendo esos puntos, debe ser igual a el área tomada en el punto 3 al punto 4. O sea, para este intervalo, y esta área para este intervalo. Es evidente también tener en cuenta que cuanto más cerca esté el planeta del Sol, se va a mover a una mayor velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el planeta se empieza a acercar
a la distancia, o por lo menos a este foco, va a llegar a una velocidad máxima, mientras que a medida que se va alejando hasta la posición donde hay mayor distancia, la velocidad va a disminuir hasta un valor mínimo. Por lo tanto, la velocidad de cada planeta va a oscilar entre un valor mínimo y un valor máximo, va a empezar a disminuir hasta el valor mínimo, va a aumentar hasta el máximo y así va a oscilar. Esto se debe justamente a que las trayectorias no son perfectamente circulares, por lo tanto no tendrían que tener la misma velocidad, y ya que el Sol se encuentra también en uno de los focos. Entonces, cuando el planeta se esté acercando al Sol, significa que la velocidad va a ser mayor. Por eso es que esta área, fíjense, si ustedes toman esa medida entre el punto 1 y el punto 2, yo marqué esa cantidad. Pero entre el punto 3 y el punto 4 es como pasa de esta posición a esta posición. Por lo tanto, tiene que moverse más rápido justamente para cumplir la condición de que las áreas son iguales. Y la tercera ley, habla sobre el cuadrado del periodo dividido en el cubo de la distancia media del Sol debe ser igual a una constante que debe tener el mismo valor para todos los cuerpos del sistema solar. Esa constante es la famosa llamada constante de Kepler. Se la puede determinar, yo no introduzco el valor acá, pero sí puedo explicar cómo se determina ese valor. Y otra de las ecuaciones también que nosotros mencionamos es que esta ley también puede ser útil para comparar la relación entre los periodos y las distancias radiales entre los planetas que orbitan alrededor del Sol. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, teniendo en cuenta dos parámetros importantes, por ejemplo, el periodo de la Tierra y la distancia media al Sol de la Tierra, yo puedo compararla con otros planetas y poder calcular siempre y cuando tenga algunos de esos dos datos. Esto se logra, esta tercera ley se logra haciendo esa comparación como T1 al cuadrado sobre T2 al cuadrado igual a 1 al cubo sobre A2 al cubo, donde en este caso el T1 y el T2 son los periodos orbitales de dos objetos, 1 y 2, y el A1 y el A2 son las distancias medias o radios orbitales de los cuerpos 1 y cuerpos 2. Si yo conozco cuánto vale el periodo de la Tierra y la distancia media del Sol de la Tierra, yo puedo determinar, utilizando esta ecuación o esta otra para cualquier otro planeta, siempre y cuando yo, a partir de los datos de la Tierra, si quieren, puedo calcular la constante de Kepler, y así, ya que es la misma para todos los astros del sistema solar, yo puedo determinar o periodo o distancia media al Sol de cualquier planeta. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la constante de Kepler? Bueno, K dije que es igual a T al cuadrado sobre A al cubo. Para la Tierra, el T vale un año, que será el periodo orbital, y A es una unidad astronómica. Si yo tengo en cuenta cuántos son o cuánto es el equivalente del año y la unidad astronómica, K la puedo expresar en segundos al cuadrado por metros cúbicos. Entonces, para un año yo tendría que hacer el cálculo, 365,25 por 24 horas por 60 minutos por 60 segundos, y me daría un valor de 31.557.600 al cuadrado, segundo al cuadrado, y dividirlo en lo que sería la unidad astronómica. Recuerden que la unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, o sea que si yo a eso lo paso a metros, me quedaría en 1,5 por 10 a la 11 al cubo metros cúbicos. Y si yo divido esto, Si yo divido esto, 31.557.600 al cuadrado, dividido en
1,5 exponente 11 al cubo, le da un valor aproximado de 3 por 10 a la menos 19, fíjense, segundo al cuadrado, metros cúbicos. O sea que este sería el valor de la constante de Kepler. Ahora, para los fines prácticos es necesario utilizar esta ecuación con el valor de la constante que acabamos de obtener acá o directamente utilizar esta ecuación. Yo particularmente utilizo esta ecuación ya que directamente a los periodos lo pongo en unidades de años y a las distancias media del Sol la pongo en unidades astronómicas y reemplazo los valores y despejo el valor que necesito. Así que bien, esta es la clase de leyes de Kepler. A partir de ahora vamos a pasar a resolver la tabla.